No sé vosaltres, però jo sempre he somiat ser un superheroi. Doncs bé, podria ser que la realitat no estiga tan lluny de la ficció com pensem. Que no? Acompanyeu-me si us penseu que faig broma, desconfiats. El Museu de les Ciències Príncep Felip acull l'exposició Marvel Superherois. El seu responsable és ni més ni menys que Manuel Toaria. És aquest home que està ahí, i a més, un dels més importants divulgadors científics del nostre país. Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola. ¿En qué consistís esta exposición, Marvel Superherois? Bueno, queríamos mostrar esos poderes que se supone que no tenemos, pero que se basan siempre en los cómics, en las películas, en cosas que realmente la ciencia entiende. ¿Por qué no utilizar la estética del cómic para poder explicar algunos de los aspectos de la ciencia que subyacen detrás de estos superhéroes? La filosofía de la exposición era esa. Manuel, ¿qué pueden trobar así, en este sector? Bueno, para hablar del hilo de la araña y de la importancia que tiene su resistencia, es el material más resistente que conocemos, pero no ya hecho por el hombre, en la naturaleza. Lo importante es cuántos kilos de peso haría falta para que se partiera este cable. Este cable es de acero resistentísimo. 1.455 kilos harían falta para romperse. Si fuera de hilo de araña, harían falta 17.000 kilos. Els esbirros del Doctor Octopus. Estem al sector de la veu. Banshee, que es el héroe de la Patrulla X, lo que tiene él es que además la voz es tan potente, tiene un superpoder tal que rompe objetos e incluso vuela. Hay grandes cantantes de ópera que cuando dan un agudo, un la, un si agudo, un do, el do de pecho famoso y tal, a veces los vasos de cristal fino se rompen. Se me ocurre un experiment. Esta es una cámara termográfica de infrarrojos. Tu piel emite calor y ahí está el calor, el rojo. Somos literalmente antorchas, pero que no quemamos por fortuna, sino que estamos calientes. Lo sabemos todos, ¿no? Me encanta esta explicación, sí. Manuel, heu provat este experiment després d'un sopar en un mexicà? Manuel, de veritat, moltes gràcies per totes aquestes explicacions. Ha sigut molt instructiu. I és que no hi ha res com tindre curiositat per les coses, i més quan la ciència s'explica d'una manera tan divertida com en el Museu Príncep Felip. Ja veieu el poquet de temps que porta així, i mireu el que ha après a fer. No serveix per a molt, però mola o no mola? Fins la setmana que ve.